Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Muy buenos días. En el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Gilberto Bután, candidato a rector de la Universidad de Panamá. Él es actualmente decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, abogado panameño en ejercicio, doctor en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II Sorbona, catedrático de Derecho Internacional Privado, director de investigación y posgrado y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, director de la revista Lex del Colegio Nacional de Abogados. Ha sido profesor invitado en innumerables universidades, por ejemplo, la Universidad de París, la Sorbona, la Universidad del Museo Social de Buenos Aires en Argentina, la Universidad de México, la Universidad de Estambul en Turquía. Ha recibido también condecoraciones y honores, por ejemplo, la medalla Henri Capiton como jurista distinguido de la Academia de Derecho Privado Francesa con sede en París, 1999, y condecoración por la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, condecoración Armodio Arias, ¿verdad? Y además es miembro de la Asociación de Derecho Internacional Privado y Comparado de Panamá, proclamación por otorgamiento de la condecoración Gil Colunge y otras distinciones. En fin, tenemos un candidato con un currículum extenso, administrativo, intelectual, académico, cultural, que nos da la confianza por su candidatura, y de allí me gustaría comenzar con usted, doctor Bután. ¿Por qué quiere ser rector? Bueno, quiero ser rector simplemente porque creo que debe haber una nueva generación que impulse esta universidad, luego de toda una tradición administrativa que verdaderamente se ha agotado en el tiempo. Considero que la Universidad de Panamá, el 29 de junio, debe abocarse a un cambio estructural y cualitativo. No creo en la centralización rectorial. Creo que la estructura actual es una estructura napoleónica. Creo que la Universidad de Panamá tiene que hacer un salto cualitativo y yo invocaría prácticamente la descentralización. ¿Y en qué contexto? Un rector debe coordinar con las unidades académicas, pero no concentrar el poder. Pienso que la única manera de desarrollar la universidad hacia una universidad del primer mundo, en virtud del capital humano del cual yo apuesto, es la descentralización. Ejemplo, que la Facultad de Ciencias tenga un proyecto científico y funcional que permita estimular su desarrollo, que la Facultad de Medicina, que verdaderamente es otra facultad emblemática como la nuestra, tenga también la iniciativa funcional y científica de establecer los derroteros. Ya la universidad tiene que tener otro cambio, otra visión interna y externa. Interna en que todo el mundo habla de autonomía, pero la autonomía debe ser autonomía de las facultades, autonomía de los centros, y que esa fuerza permita darle un nuevo perfil internacional a la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá hoy se encuentra aislada totalmente, desarticulada en su proyección del conocimiento, y yo quiero prácticamente imbricarla en el desarrollo del intercambio profesoral y de estudiantes que merece el Istmo de Panamá. Yo creo que independientemente Panamá no ha tenido la oportunidad de sacar ventaja de la influencia americana en sus universidades. Hace poco alguien de la Embajada Americana y de la International Florida University vino a visitarme, me habló de los acuerdos que tiene con la Universidad de La Habana, del cual yo he sido profesor y me siento tributario de ese talento caribeño, y a pesar del embargo de más de 50 años, la enmienda Torricelli permitía el enlace de la Universidad de La Habana con Harvard, con Yale, con Stanford, y realmente esos cuadros intelectuales que ha tenido Cuba nunca estuvieron distraídos del desarrollo de la civilización americana. Mientras que nosotros no hemos sacado esa ventaja, yo creo que hay que hacer una distinción. Yo puedo rechazar el imperio americano, pero reconocer las virtudes de su civilización americana, pese a que mi corazón es 100% francófilo. Y creo que hay que sacar ventaja. Panamá tiene que tener un compromiso con la Unión Europea en el intercambio de profesores y el de intercambio de estudiantes, y con el Extremo Oriente, la Universidad de Vietnam, en donde he dictado clases, la Universidad de Shanghái. El 10% de nuestra población es china. El segundo idioma que se habla aquí no es el inglés, sino tal vez el mandarín o el cantonés. Y sin embargo no hemos sido reflexivos para sacar ventaja del privilegio de ser panameño. Ser panameño es un privilegio
que realmente está adormecido. Yo considero que Panamá es una potencia científica. Académica y cultural, por supuesto. Totalmente. Tal vez no con el desarrollo que ha tenido Brasil, Cuba y México, pero sí consideramos que hay facetas en donde el Panamá profundo se impone históricamente. En nuestra codificación, el primer país que introduce la libertad contractual, la disolución del vínculo marital, el principio de igualdad del hombre y la mujer, es Panamá, por encima de México, Brasil y la propia Cuba. Panamá ha tenido episodios épicos como la reivindicación del canal. Ahora mismo estamos viviendo un oscurantismo diplomático, prácticamente avasallados por un acto de confiscación internacional, y que los grandes hombres todavía no han salido para defender la nación. Pero la Universidad de Panamá constituye sin duda alguna la reserva del capital mayor que hay que invertir. Yo creo justamente en el factor humano. Yo no creo en la continuidad de mantener el centralismo universitario. Yo creo que cada profesor debe tener un par en el extranjero y presentar proyectos. Una de mis aspiraciones es eliminar el reglamento de rendimiento por resultado. Considero que esta es una universidad demasiado punitiva disciplinariamente. Evoco el pensamiento francés. Debe haber una autoevaluación del propio profesor, del propio catedrático, que él se ponga su propia tarea de qué es lo que quiere ejecutar. Yo no puedo transferir las reglas del Código de Trabajo o las reglas del Suntrac a una profesión intelectual que es la libertad del espíritu, la libertad de esprit, que es la base fundamental. Yo no acepto que un profesor esté sometido a un horario, porque verdaderamente sería un factor de estimular la neurosis, y ese no es el propósito del centro universitario de cualquier país. Claro, es decir, creo que una de las cosas también muy importantes aquí de la biblioteca, por ejemplo, de la Universidad de Panamá, estamos aquí en la biblioteca Simón Bolívar, rodeado de libros, ¿verdad? Necesitamos, y ese es un valor fundamental, no agregado a la universidad, la investigación académica, científica, que también los profesores deben realizar, todos debemos realizar. Es decir, ¿cómo está eso en su programa, contemplado en su programa? Darle más espacio, tiempo a los profesores para que tengan interés o mayor tiempo, capacidad de investigación y publicación, además, que es muy importante en la vida académica universitaria. Psicológicamente el profesor hoy en día está desestimulado. Hay cierta especie de depresión. Yo conceptúo que nosotros tenemos que desarrollar los centros de biblioteca a ultranza como primera prioridad, la monografía, el reconocimiento, c'est très important, la reconnaissance. Pienso que la única manera de poder yo estimular es las alianzas con proyectos conjuntos entre profesores de la Universidad de Panamá y profesores de la Universidad de San Paulo, o profesores de la Universidad de Panamá con los profesores de Filadelfia. Por ejemplo, las dos grandes facultades más retardatarias de la Universidad de Panamá es la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias. La Facultad de Humanidades, por múltiples razones, la alta tecnología y la noción de mercado ha hecho que la formación social no se ha visto como algo rentable, pero es que nadie es intelectual para ser un Rockefeller, sino simplemente para proyectar la cohesión social. Ese es el rol de la Facultad de Humanidades. Yo pienso que el valor antropológico, histórico, filosófico, hay que elevarlo. De ser yo rector el próximo 29 de junio, voy a retomar la Academia de la Historia, que va a tener sede en la Universidad de Panamá, la Academia de Derecho, la Academia de la Historia y de las Ciencias Morales, que se extinguió y que verdaderamente hay que reatrapar justamente la Academia a través de la Facultad de Humanidades. En cuanto a la Facultad de Ciencia, que es otra cenicienta, tenemos que ver que la Facultad de Ciencia es la única que nos puede permitir repuntar de un ranking 147 a un ranking 99. ¿Y a través de qué? De inversiones y alianzas con universidades como la Universidad de Zúrich, como traer el Instituto de Medicatura Forense a la Facultad de Ciencias. Son cosas que son realizables. Por ejemplo, un proyecto de vacuna del dengue entre Suiza y Panamá. Aquí está la Nestlé, aquí está una serie de industrias europeas que estarían interesados. Y yo propondría la ley de importación de cerebros, que fue la ley que implementó Belisario Porras, que trajo a Fermín Nodó, que trajo a Richard Neumann, y una serie de migrantes que formaron la plataforma humanística de la década de los 20 y 30, presidida sobre todo por Jephthah Duncan, que fue 7 veces ministro de Instrucción Pública. Yo pienso que hay que retomar ese ciclo generacional. Otro aspecto básico es el relevo generacional. Tenemos algo caótico.
en arquitectura, que es la ciencia que regula los espacios, es la ciencia que nos permite tener un espíritu libre urbano. Tenemos un solo catedrático en materia urbanística porque los otros se retiraron prematuramente, y ese profesor dicta clases al mediodía para los estudiantes de la mañana, del mediodía y de la noche. Es decir, que hay una escasez y crisis de recursos intelectual que no puede mantenerse más esa situación precaria intelectual. Igualmente en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tenemos de 3 catedráticos de neurocirugía. Neurocirugía murieron 2, nada más queda un solo catedrático y no se da abasto con la demanda estudiantil. Yo creo que no ha habido una planificación académica sobre el relevo generacional. Hay que apostar a la nueva generación. La nueva generación es la que va a hacer los cambios sustanciales y a defender el concepto antropológico del ser panameño. Hoy por hoy la sociedad panameña vive una histeria en torno a su institucionalidad y una ausencia de talento espiritual. Y yo creo que la Universidad de Panamá tiene que jugar un rol. Retomando el tema de las bibliotecas, no puede existir una universidad sin biblioteca. Yo creo que es la parte sacramental, es la catedral de vida de una universidad. 2 factores que son clave: Facultad de Humanidades y biblioteca como centro de información de servicios de Internet. Nosotros tenemos que tener esa alianza con universidades como la Universidad de Londres, la Universidad de la UNAM, en donde prácticamente el estudiante pueda vivir en las bibliotecas y hacer el salto cualitativo de método de investigación. Hoy en día las universidades ya no son napoleónicas, son universidades en donde el sujeto de la historia científica es el estudiante y cohabita entre las aulas y la biblioteca, y el debate metodológico se centra en un profesor que motiva, estimula y es un provocador de ideas. ¿Y por qué? Porque hoy en día el conocimiento es mucho más rápido y la pedagogía es mucho más acelerada, porque el aprendizaje es más rápido, por la tecnología, por la tercera revolución de Internet, y por ende las universidades se han adaptado a 3 años y medio, a 3 años, y el tema es que el profesorado ya no tiene ese cúmulo libresco, sino es el hombre que propicia la investigación y la creatividad. Cada estudiante tiene que ser un entrepreneur. Cada estudiante tiene que asumir la responsabilidad histórica de ser un ente moral, intelectual, espiritual, creador de ideas, productor de ideas. ¿Cuánto vale un país? Lo que vale su capital humano. ¿Cuánto vale Japón? Lo que valen los japoneses. ¿Cuánto vale China? Lo que valen los chinos. ¿Cuánto vale Panamá? Lo que valen los panameños. Volviendo a la cuestión que me interesa también mucho, la cuestión humanista, ese es un punto clave. Usted, que es decano de la Facultad de Derecho, tiene quizás, seguramente más que cualquiera, una mejor termómetro para medir cómo anda la situación. La conexión entre el derecho y las humanidades. Nuestros estudiantes egresados de la Facultad de Derecho tienen una sólida formación humanista hoy día, en filosofía, en derecho romano. ¿Cómo es? Bueno, los tiempos han cambiado. Existe hoy en día el Black Friday, el bombardeo del consumismo. Vivimos en una sociedad mercantilista atea. Pienso que se mantiene el humanismo. Pienso que la Facultad de Derecho es invencible. Pienso que el cuerpo docente se ha mantenido ortodoxo a la filosofía de mantener la llama que de generación en generación ha tenido esa facultad, y se mantiene institucionalmente. Lo que sí yo creo que le hace falta a la Facultad de Derecho es la intensificación del intercambio de estudiantes y profesores. La Facultad de Derecho ha vivido un gran medievo, una gran fase de modernidad, pero no ha entrado a la fase de la posmodernidad de la globalización. La globalización significa el desplazamiento de 15 universitarios nuestros a Quebec, de 10 universitarios nuestros a Montreal, a Brasil, y eso viene de la UNESCO. Terminada la Segunda Guerra Mundial se impone la tolerancia cultural, y esa tolerancia cultural implica la obligación de conocer otras culturas. Panamá es un país que monetariamente es primer mundo, pero culturalmente hemos abandonado ese desafío a participar en la transformación del ser humano panameño. Y pienso que la Facultad de Derecho se ha mantenido a pesar de, y digo a pesar de, porque hemos tenido desde después de la caída del gobierno militar bonapartista 5 gobiernos neoliberales, increciendo, desde Guillermo Endara Galipani, que prepara la privatización, Ernesto Pérez Valladares,
luego Mireya Rodríguez hasta nuestros días, pasando por Martinelli, en gobiernos ultraliberales. Y ese ultraliberalismo prácticamente ha vaciado de contenido las ideologías de los partidos políticos. Y el Estado ha perdido ese sentimiento de solidaridad, que la universidad es el único bastión, es el último bastión de sensibilidad humana, y es por eso que hay que pelear el 29 de junio para que el próximo rector sea Gilbert Boutin, porque yo considero que yo condenso esa realidad. Muy bien, bien, perfecto. Llegado a este punto, me gustaría pasar al público, profesor, ¿verdad? Que realicen preguntas, que bienvenidas sean. Y son bienvenidas las preguntas, por favor. Ahí están los micrófonos. ¿Quién desea preguntar aquí al profesor? Diga, profesora. El tema de la descentralización concretizado en el tema de procesos disciplinarios. La Facultad de Derecho, 4 profesores hemos sido objeto de procesos disciplinarios y ninguno de ellos fue iniciado en la Facultad de Derecho, como dice el estatuto universitario. Entonces, tampoco los profesores tuvieron derecho a la defensa en los mismos. Por suerte, en función de amparos de garantía presentados, fueron suspendidos los mismos. Hemos obtenido sentencias favorables en algunos casos, otros están en espera de que los fallos sean expedidos. ¿Usted qué opina sobre el tema de la descentralización llevada a los procesos disciplinarios? O sea, de que las facultades realmente sean las que levanten los expedientes, las investigaciones, y no vengan por órdenes de la rectoría universitaria. Okay, muy buena pregunta. Cuando yo llegué hace 5 años como autoridad a los consejos, siendo yo abogado, todo el mundo hablaba de abogado de demanda y contrademanda y proceso disciplinario. Y creo que dentro de mi participación yo decía que había que desjudicializar los procesos, porque cuando uno entra en dichos procesos y luego termina en una fiscalía, los mismos funcionarios de instrucción le dicen: profesor, pero ¿cómo es posible que ustedes no puedan ponerse de acuerdo? Y esto viene a la fiscalía, que al final los fiscales no sabemos interpretar las reglas académicas. Yo creo que ustedes deben ser autosuficientes para poder solventar sus propios problemas. Yo soy de los que me inclino, puedo equivocarme, a la despenalización, de los procesos de mis colegas por varias razones. Uno, porque son situaciones extremas. Yo considero que va a haber una gran mediación. Coincido con la propuesta de mi colega Ana Yancy Turner de que los procesos disciplinarios deben subsumirse en una sola entidad, El Consejo Académico tiene tanto trabajo, yo pienso que, y los consejos otros igual, pienso que sería una buena iniciativa de que se subsumiera cualquier controversia dentro de la misma unidad académica, que conoce al profesor, que sabe verdaderamente si se trata de una falta liviana, una falta grave, o bien realmente llegar a una conciliación, una concertación. Yo he expuesto problemas en otras latitudes en Europa y me han dicho: bueno, siempre hemos tenido controversias con profesores por razones de personalidad, pero la política de las universidades en Alemania y en Suiza es que no trascienda a la vida pública, que haya una especie de equilibrio dentro de los centros universitarios. Hacia allá yo aspiro. Pienso que la iniciativa de la subespecialidad del proceso creo que es justo, creo que es equilibrado y creo que despolitiza un tanto. Pienso que hay algunas sanciones que verdaderamente son imperativas. Por ejemplo, el acoso sexual y el plagio son situaciones que uno debe ser intolerante. Pero la discrepancia de opinión o cualquier otro tipo de comportamiento, debe haber una mayor laxitud. Y pienso que al final nosotros constituimos una sola humanidad, que es la sociedad universitaria. Y cuando las cosas trascienden hacia más allá de los muros de la universidad, siempre el perdedor va a ser la Universidad de Panamá, aunque gane. Claro, claro. Otra pregunta, por favor. En su gestión, en caso de que sea el rector de la Universidad de Panamá, ¿cuáles serían los planes, los proyectos o las etapas a seguir de cara a los centros regionales? Gracias. En primer lugar, cuando llegué hace 5 años, realmente no entendía los centros regionales. Después conversé con el señor rector, me dijo cuál era su opinión.
Yo inicialmente consideraba que la Roma imperial es el campus, un hombre tradicional. Luego, después que me desplacé a los centros regionales, tuve otra visión. Y la visión era que había que integrar la educación superior más allá de las fronteras del Canal de Panamá, como lo que existe hoy en día, la medicina urbana y la medicina rural. Y consideré que los centros regionales tienen que tener un apoyo continuo. Es parte de la reserva moral del país. Además, pude constatar, percibir en los cursos que he dado en los centros regionales, en las conferencias que he dado en los últimos 4 años, el compromiso académico que tiene el hombre del interior, que es una constante. Cuando yo vivía en París, el 90% de mis profesores eran del interior de Francia. Y al mismo tiempo, para ser profesor en la metrópoli, había que tener un servicio social 10 años en provincia, es decir, ser profesor en Marsella, en Lyon, en Estrasburgo, y después llegar a la metrópoli, a París, para mantener la igualdad del profesorado. Yo considero que el proyecto que ha mantenido la actual administración, con todas las luces que ha tenido a este respecto y también con algunas sombras, es continuar ese desarrollo de los centros regionales, que es fundamental. Y considero que hay que importar profesores para reforzar algunas zonas y áreas, como en materia de tecnología. En cuanto a los centros regionales, es importante reforzarlo. ¿Por qué? Porque de no haber hecho el gran paso hacia el interior, el interiorano, el hombre del campo, hubiera sido extorsionado por las universidades privadas. Y la petite grande différence entre las universidades privadas criollas panameñas y la Universidad de Panamá es que la Universidad de Panamá tiene por finalidad el conocimiento y la creación de una conciencia crítica y cívica. Las universidades privadas ni siquiera entran en una clasificación. Y el consumidor panameño se ve extorsionado en cierta medida por un servicio profesional que no se compadece con las aspiraciones que quiere la población profesional. Y creo que los centros regionales permitieron ese equilibrio y la transmisión democrática del papel nacional de la universidad. Y le quiero contestar al profesor Wilfredo que yo me comprometo al desarrollo como polo de gestión científica de todos los centros regionales a partir de mi mandato. Y vuelvo y repito, la Universidad de Panamá hoy por hoy está aislada. No hay un programa de alianza entre universidades del primer mundo. Pobre más pobre da más pobreza. Pero si yo puedo hacer una alianza con la Universidad de Filadelfia o con la Universidad de Shanghai, que tiene interés en participar en Panamá, en áreas sofisticadas, tanto humanísticas como tecnológicas, nosotros podemos superar a nuestros rivales regionales de Costa Rica y Cuba. De lo contrario, Panamá, si no se abre a la globalización informática y del profesorado y al intercambio de estudiantes, realmente estará postergada por los 30 años que siguen. Perfecto. Tenemos otra pregunta más Acá. para cerrar este primer ciclo. Sí. Buenos días, doctor Bután, doctor Pulido Ritter. Carlos Bichette, investigador del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho. Yo creo que es importante también dentro de su plan, nosotros hemos visto que usted ha mencionado palabras, frases en otros idiomas. Yo creo que eso es muy importante. Es más, la incidencia en los rankings mundiales es cuánto publicamos y cómo nos citan en otras revistas de investigación a nivel mundial. Y tanto a nivel estudiantil, con la movilidad necesaria, y tanto a nivel docente, con la necesidad de que nuestras investigaciones tengan un impacto fuera de la Universidad de Panamá, creo que es importante el punto del idioma, siendo el inglés la lengua franca en Europa donde se publica, seguido por el alemán y francés como idiomas científicos. La Universidad de Shanghái publica, por ejemplo, todo en inglés para entrar en los niveles de citación. ¿Cómo podemos hacer? Yo sé que usted es una persona comprometida de manera políglota con el desarrollo de los idiomas, para también entonces entrar con un poco de que nuestra publicación, nuestro impacto, que aquí se hacen tremendas y grandes investigaciones, tenga incidencia a nivel mundial, gracias a que publiquemos, transformemos, investiguemos en diferentes idiomas, que yo sé que es un compromiso también directo de su campaña. Mire, le quiero decir algo. El profesor Pulido Ritter, de origen alemán y también estuvo en Alemania, sabe perfectamente que el instituto más grande en Derecho es el Instituto Max Planck de Hamburg, el cual tiene un medio piso dedicado solamente a la historia e investigación del derecho panameño. Desde 1860, del Estado Federal hasta nuestros días, y anterior también. Cuando voy al Instituto de Lausanne, en Switzerland, también hay una sección reservada para el derecho panameño.
porque Panamá es un país de una gran dinámica, es estudiado en todos los institutos, no así otros países, por ejemplo, Colombia no es estudiado en ningún lado porque no tienen un aporte mundial. Las universidades europeas tratan de buscar bibliografía panameña en materia de fideicomiso, en materia de trust, el impacto de Alfaro, el impacto de la responsabilidad, de liability of state de Armodio Arias, en Derecho Internacional Público, lo cual sí indica que Panamá es observado por las grandes naciones. Yo conceptúo que la única manera de poder hacer una universidad cosmopolita, como nace en la antigüedad, es comenzar a clasificar a los estudiantes por su inteligencia emocional. Quienes tienen pasión por el portugués, ya sea por el jazz, por la samba, por el idioma, quienes tienen pasión por el inglés. Y en eso, unos profesores de Estados Unidos me dijeron a mí, señor decano, ¿cómo usted ve el proyecto Panamá bilingüe? Very bad, porque nadie aprende un idioma por decreto ley o por gaceta oficial. Yo aprendo un idioma por pasión, by heart. Y por consiguiente, si yo aprendí francés porque amaba ese idioma, ¿qué he pensado yo? Y se lo transmitía al enlace que vino a verme. Yo quiero mandar en cada facultad 5 estudiantes a un stage de 6 meses a las universidades que ellos tienen una inclinación lingüística. 6 meses a Sao Paulo, 6 meses a Filadelfia, 6 meses a Virginia. Estoy mencionando universidades públicas de los Estados Unidos como invitados. En esos 6 meses que ellos tienen una proclividad al inglés, harán una monografía de la historia entre Panamá y Estados Unidos. La influencia del siglo XIX en Estados Unidos, la influencia de Panamá en Estados Unidos por la construcción del ferrocarril. ¿Qué significa esto? Que cuando regresan esos 6 meses, ya él tiene un vínculo bibliográfico y de investigación anglosajona que después regresará a hacer una maestría. Por eso que hay que preparar el método de investigación, que es lo primero que voy a hacer yo al ser rector, el cambio curricular. Hay algo que nadie me ha preguntado. ¿Qué pasará con los trabajadores de manuales y administrativos? Profesor, eso lo resolvemos en la segunda sección. Merci. Muy bien, perfecto. Fin del primer bloque. Y por favor, 5 minutos, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Muy bien, vamos bien.
Estamos de vuelta con más de Conversaciones con la Universidad. Buenos días. En la segunda parte de Conversaciones con la Universidad tenemos al doctor Bután, decano de la Facultad de Derecho, quien ha hablado de una manera muy interesante sobre la universidad cosmopolita, la internacionalización de la universidad, la investigación, puntos importantes para la vida universitaria. Hay otros aspectos, por supuesto, que también me gustaría que usted aquí conversara, el asunto de los docentes, de los administrativos, cómo dentro de su proyecto, dentro de su plan, cómo usted... Yo considero que el capital más importante de una universidad es el cuerpo docente. Es lo que proyecta la inteligencia nacional, la inteligencia de las especialidades. Considero que hay que darle una oportunidad al docente. El docente de la Universidad de Panamá hace todo un sacerdocio, no se le ha dado el reconocimiento social ni académico. Es el que elabora la conciencia profesional, es el que forma el carácter del profesional, que luego se lanza al mercado panameño y que es competitivo. Tanto es así que yo puedo garantizar y señalar que nuestros estudiantes de licenciatura, que es la mejor licenciatura de la zona, del área, a nivel nacional y más allá, todos regresan a Panamá con un doctorado. Excepcionalmente ha habido algún revés. Eso significa que la formación ortodoxa, investigativa y de información que hace el docente panameño es exitosa. Yo para mis queridos colegas tengo lo siguiente. Uno, el intercambio de desplazamiento del profesorado nuestro, la implantación de la sabática, tratar de establecer que cada profesor tenga un proyecto a su arbitrio con otro profesor en el extranjero y que pueda proyectar el conocimiento, la investigación y la fase de un resultado como emprendedor del espíritu que es el profesorado. Considero que debe estimularse la parte económica, por ejemplo, en la policitación de un proyecto agroindustrial que quiero hacer con las facultades de informática, farmacia, ciencias y agronomía. Quiero desarrollar un polo autoalimentario en los centros regionales de Veragua y Darién, pidiéndole la colaboración a la Universidad de Vietnam, junto con el apoyo de la Cámara de Comercio y de Agricultura, para desarrollar la soberanía alimentaria que se perdió después de 1990 en Panamá. Y eso lo puede hacer justamente nuestra Facultad de Agronomía, que está diseminada en centros fundamentales, en Azuero, en Veraguas, en Chiriquí, en Darién. Además de eso, una participación por la producción que tenga el profesor en materia, por ejemplo, de desarrollo de medicamentos genéricos. La Facultad de Farmacia, otrora, bajo el rector Seferino Sánchez, la facultad producía medicamentos genéricos. Hay que regresar a ello como una obligación y deuda social que tiene la universidad de aportar y de bajar el costo de los cuidados médicos, ya que el panameño tiene un costo demasiado elevado por los medicamentos en Panamá, un 800%. Yo creo que la Facultad de Farmacia puede elaborar medicamentos genéricos con la combinación de empresas de Guatemala y Alemania que están interesadas en instalarse en el foro universitario para este desarrollo que otrora lo ejercía la Universidad de Panamá. Y finalmente, la Facultad de Ciencias debe manejar los laboratorios de medicatura forense, ya que la medicatura forense en cualquier país es responsabilidad de las universidades. Las universidades en Estados Unidos, las universidades en Suiza, son las que responden a la prueba de la medicatura forense y que debe ser monopolio de la Universidad de Panamá, junto con la proyección de vacunas como el dengue, que podría participar universidades helvéticas en la alianza de profesor nacional, profesor extranjero, con la implementación de una ley de importación de cerebro. ¿Qué significa esto? Que cada vez que una unidad académica produce una patente o produce determinado bien de servicio que capitaliza la universidad, el profesor que participó en ese proyecto debe tener por lo menos un estímulo de 3 veces su salario, dependiendo de lo que se ha tenido por resultado a final de año o a final del proyecto. Y es la única manera de que la universidad pueda crecer estimulando económicamente al profesor. El profesor debe tener un salario base y ese salario base debe también permitirle desarrollar proyectos en donde él sea partícipe y tenga una mentalidad de científico y también de emprendedor. El otro aspecto es
el examen, la regularización del profesorado. Todo aquel profesor que tenga 10 años y tenga docencia superior, lo voy a regularizar. Y voy a derogar la ley de 4 años y 9 años para ser auxiliar y agregado. Él debe imbricarse en la realidad intelectual de la Universidad de Panamá. Y simplemente hemos creado un gueto de profesores. Está la discriminación del profesor regular e irregular, y que eso crea un impas, una ansiedad. Yo voy a terminar con eso. Voy a regularizar al profesorado. El profesorado que se regulariza tiene un compromiso espiritual, moral y de desarrollo material de las instituciones. A mí me costó 17 años un concurso de cátedra, lo cual prácticamente me generó una gran ansiedad para ser parte del cuerpo docente. Yo he vivido eso y me identifico con el profesorado actual. La regularización es fundamental. Lo mismo que los concursos de cátedra. Los concursos de cátedra, el que gane el concurso de cátedra es por tiempo completo, no tiempo parcial, porque un concurso de cátedra implica una convicción de estar ligado a la universidad de manera permanente y no parcial. La transparencia en los concursos de cátedra, que ha sido fuente de injusticia por más de 4 décadas. Quiero terminar con esa injusticia, que sea transparente, que la computación sea a través de internet, y que se tenga por valoración 2 aspectos fundamentales: las ejecutorias y, por otro lado, el 50% la personalidad del profesor. Yo he estado en concursos de cátedra en el extranjero, en donde es posible que un profesor tenga más ejecutorias, pero la personalidad no se ubica para ser docente y transmitir el conocimiento, sino más para ser investigador. Yo creo que eso es importante, darle ese apoyo al profesorado. El profesorado es la miel, es el factor motor, es el que perpetúa la conciencia en el tiempo de la identidad antropológica del profesional. Tenemos 2 grandes facultades emblemáticas, que son la Facultad de Medicina, que generó el nacionalismo de la medicina. Fue el doctor de la Guardia que comenzó a decir: los médicos tienen que ser panameños y no norteamericanos, terminada la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la Facultad de Derecho, que generó justamente la reivindicación de la empresa más grande del país, que ha tenido 5 presidentes de la República, nuestra Facultad de Derecho: Armodio Arias, Ricardo J. Alfaro, Guillermo Endara Galimani, Aristides Rollo, Daniel Chanis, que marcaron justamente los derroteros de lo que hoy es la modernidad del país. Los 5 grandes negociadores también salieron de la Universidad de Panamá: Carlos López Guevara de Aguadulce, Rómulo Escobar Betancourt de Panamá, Adolfo Ahumada del Darién, Edwin Fabregas de Veraguas, Juan Materno Vázquez de Colón, y podemos importar a Aristides Rollo de La Chorrera. Aunque estudió en España, su formación laica, republicana y liberal le permitió coincidir con nuestros grandes negociadores. O sea, a la Universidad de Panamá se le debe un reconocimiento implícito de todo el aporte que le ha dado a la identidad de este país y a su prosperidad económica. Muy interesante esa recapitulación que usted ha hecho aquí de la Universidad de Panamá. Disculpe por la interrupción, pero me ha gustado muchísimo. Y pienso que el próximo rector tiene que defender a ultranza la educación superior, la educación laica, gratuita, republicana, heredada por el liberalismo de Porras y de Duncan. Es lo que le ha dado al panameño el principio de una movilidad social, democrática, distinta a la de Colombia y a la de Costa Rica. Colombia es un país medieval, Panamá es un país que pertenece a la modernidad. Y por consiguiente esa distinción nos permite ser más libre que cualquier otra sociedad hispanoamericana. Pero es importante agregar algo. La Universidad de Panamá atraviesa una crisis en donde se le ha vendido demagógicamente la alternatividad de las universidades privadas. Las universidades privadas no son la solución. La sociedad más próspera en su desarrollo último es la sociedad alemana, y la educación alemana es pública, liberal y republicana. Y la educación en Suiza, que es superior aún, es una educación pública, laica y republicana, y la universidad francesa de igual manera. Es decir, que la sociedad panameña debe mantenerse en los derroteros de Porras, de Arias, de Roberto F. Chiari, que convalidaron la continuidad de una educación superior, laica, gratuita y democrática, lo cual hoy en día es cuestionado de manera perversa por los medios. Claro, es decir, yo creo que una de las tareas fundamentales de este país es recuperar, fortalecer el concepto de lo público. Vivimos en un país donde hablar de lo público es prácticamente es un insulto. Lo público, el transporte público, o los servicios públicos, o la universidad. Sin embargo, hay otro tema que no quiero que se nos quede por fuera, el asunto de lo administrativo, profesor, que es una columna vertebral también dentro de la universidad. ¿Cómo es su proyecto, su propuesta? ¿Cómo contempla a los administrativos, a los empleados de la universidad? Yo sugerí que
Para el caso de los docentes, para terminar, habrá un salario y una participación por su productividad desde el punto de vista económico. Yo quiero que los profesores se sientan libres de proyectarse. Yo quiero que el profesorado tenga un auxiliar que descanse en él la localización de las investigaciones que quiera hacer. Si verdaderamente queremos empujar esta universidad hacia un salto cualitativo, el profesor que llega a cierta curul necesita un apoyo investigativo material. Y esos auxiliares de ese profesor son la sucesión posterior 25 años después. Esa estructura la quiero mantener, pero sobre todo estimularlo económicamente. Un salario como catedrático y al mismo tiempo un salario de participación en su proyección. Pero me refiero a los empleados de la universidad. En cuanto a los administrativos, sí. Los administrativos han sido siempre olvidados. Mi madre fue parte del sector administrativo, fue fundadora del Centro de Investigación Jurídica en la época del doctor Engel, que fue un préstamo que nos hizo el Banco Mundial, que era un gran investigador de la Universidad de Harvard, que coadyuvó el desarrollo de lo que es la Facultad de Derecho. Es una deuda histórica con la Universidad Norteamericana, que organizó el Centro de Investigación Jurídica y que de ahí se formaron investigadores magistrados y nació parte de la doctrina nuestra sistematizada y que aún tiene su vigor y vigencia. Para los administrativos, quiero simplemente tratar de doblar su reconocimiento en la parte económica y la parte humana. Quiero aplicar las reglas que hacen parte del desarrollo sostenible de una universidad. Los administrativos y los empleados de servicio deben tener un reconocimiento en su labor, un estímulo salarial y al mismo tiempo una especie de calidad de trato semanal. En Europa y a través del gobierno de François Mitterrand, todos los trabajadores del sector público y privado tienen un día libre para resolver sus problemas personales y sociales, ya que el sábado y domingo es otra cosa. Si somos 4 en la biblioteca, 1 le corresponderá un día libre y 3 absorben el tiempo dentro de la madurez de la organización sindical que debe tener esta universidad. Tiene que estimularse la solidaridad y al mismo tiempo revisar los salarios en base al costo real de Panamá, que verdaderamente los salarios hoy en día de los administrativos y de los trabajadores de mantenimiento no corresponde a la realidad económica y están confinados simplemente a ser un apéndice de lo que es la suerte de la universidad, de lo que decida la asamblea. Yo creo que hay que estimular y al mismo tiempo quiero que los administrativos tengan mandos de dirección que ayuden al profesorado. En la Sorbona y en Alemania el administrativo le orienta al profesorado y le dice, le corresponde el próximo mes de mayo una sabática de 6 meses en Córcega, le corresponde a usted una licencia y prácticamente coadyuvan a que el profesor no asuma una responsabilidad administrativa que lo agobia. Aquí hemos mal entendido el tiempo completo. El profesorado debe dedicarse a la investigación, a la cultura, porque es una profesión del espíritu y no a los temas administrativos. Los temas administrativos es de la esfera de la competitividad del sector administrativo, pero bien honrado económicamente. Bien, perfecto. Llegado a este punto, me gustaría pasar nuevamente al periodo de preguntas por parte del público. Profesora. Muy buenos días, público presente, jóvenes, estudiantes. Yo soy la profesora Iris Griselda Inestrosa Acosta. Soy oriunda de la provincia del Darién, del río Cucunatí, con mucho orgullo. Hoy ocupo una cátedra en la Universidad de Panamá, en el Departamento de Filosofía. Soy especialista en didáctica de la filosofía. Tengo una maestría en filosofía práctica. Doctor, usted ha tocado aquí temas muy interesantes y tiene una propuesta de mucha trascendencia. Ojalá Dios permita sus deseos. Usted habló sobre los docentes, ¿verdad? Habló de ese mundo espiritual del cual todo docente debe meterse. Y cuando nos metemos en ese mundo espiritual, vemos las virtudes del ser humano, ¿verdad? Esta universidad ha sido criticada en los últimos meses, pero eso trae tristeza a los que verdaderamente somos parte de esta universidad, somos producto de esta universidad. Yo vine de la universidad, ingresé a la Universidad de Panamá
con un profesorado de básica. Se les atacó y en el momento se echó abajo la reforma educativa. Sin embargo, hoy día se está retomando esa reforma educativa y es necesaria, no solamente a nivel medio, sino a nivel de la docencia superior. Y avalo ese interés que tiene usted porque los profesores seamos investigadores y se nos apoye. La pregunta es la siguiente. Gracias. Además de eso, la paga del docente universitario de esta universidad es muy baja, es muy carente, y cada educador se siente satisfecho cuando hace un libro y se le toma en cuenta sus méritos. Sin embargo, pues necesitamos que se sea beligerante en esto de la evaluación del docente. ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Doctor, ¿por qué tenemos que esperar tanto? La pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar tantos años para que nos asciendan de categoría? Gracias, profesora. Bueno, dentro de mi disertación, en la primera parte señalé que voy a derogar todo el tema de 4 años para ser auxiliar, 9 para ser agregado, attaché, y prácticamente quiero comprometer, implicar al profesor que tiene 10 años consagrado a regularizarlo. El capital humano es escaso en Panamá y yo quiero premiar al cuerpo docente y que pueda gozar de estabilidad y que entren en la carrera como docente, que ahora mismo se encuentra totalmente aislado y en un impasse. Lo más triste que le puede pasar a un profesor, y lo viví yo, es tener la ansiedad y la angustia de lo impredecible. Pasé 17 años hasta que se diera el concurso de cátedra. Esa reglamentación actual será derogada tan pronto yo asuma el control de la rectoría. Yo trataré de comunicarme directamente con los cuerpos docentes. Yo trataré de discutir los temas en cada junta de facultad, la junta de facultad de la Facultad de Ciencias, la junta de facultad de la Facultad de Odontología. Voy a tratar de que sea una especie de democracia ateniense en donde el rector pueda tener esa retroalimentación. Pero el capital humano es el cuerpo docente, es la inteligencia panameña que debo afinar. Panamá tiene la gloria de poder desarrollar siempre y cuando haya voluntad de parte del nuevo rector. Perfecto. Otra pregunta del público, por favor. Sí. Buenos días, mi nombre es Nicolás, soy exalumno de la universidad. La pregunta es la siguiente. Primero, pues me gustaría, como notan, soy colombiano y panameño también. Mi padre es panameño y se fue a estudiar a Colombia, se graduó de la Universidad Javeriana. La pregunta es la siguiente, profe, usted dijo que Colombia es medieval, no entiendo en qué lo dijo, en qué sentido lo dijo, ¿no? Y que Panamá es moderna. Para entrar a la Universidad Nacional de Colombia es bien difícil, es muy, muy difícil entrar allá. Casi que todos los compañeros míos que entraron allá les costó mucho, estudiaron bastante. Esa sería una de las preguntas. Y la otra, yo por casualidades de la vida me llamó la atención mucho la agricultura, me gradué de Relaciones Internacionales y me ha costado demasiado, prácticamente me fue imposible encontrar un libro de algún profesor sobre agricultura en Panamá. ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo los profesores de la universidad van a apoyar eso? Esa sería la primera, pues Colombia es medieval, Panamá es moderna, y la otra es cómo apoyar a los profesores en eso. Profesor, tiene un reto frente a usted. Evítemo. Bueno, ante todo no quise lacerar su ego nacional. Panamá es moderno, primero por su libertad de comercio. Panamá es moderno porque se basa su derecho en la autonomía contractual. Colombia es medieval porque prácticamente se consagró toda la cultura del virreinato de Santa Fe, y tanto es medieval que hasta la forma de circunvalación de hablar para llegar a concluir prácticamente es un rosario de proposiciones y que al final llega al punto final. Eso es totalmente medieval. Es medieval también cuando uno va a Cartagena, a Medellín, a Bogotá. Y yo le pregunto a mis queridos colegas juristas, filósofos y taxistas, ¿por qué existe estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5? Hombre, panameño, esto es ofensivo, pero esto es parte del medievo. Los que somos de estrato 1, estrato 2 no podemos saltar al estrato 3. Esa es una clasificación demoníaca.
Lo otro que en materia comercial mantiene la misma práctica del siglo XVI de las ferias de Portobelo. Panamá es un país con una gran flexibilidad del comercio, con una gran flotación ¿cómo se llama?, de cruce de ideas, de transformación legislativa. Lo cierto es que Panamá influye a Colombia durante 100 años. El Código de Comercio de Panamá del Estado Federal de Arosemena se mantiene hasta 1974 en Colombia. Es decir, que Panamá influyó en el comercio a Colombia, no Colombia. Y también es medieval porque geográficamente Colombia está encerrada en montañas, es un valle impenetrable, el carácter internacional le es mucho más difícil. Panamá es puerto, es cruce de ideas, de influencia masónica. El color de Panamá es azul, blanco y rojo, que es de la modernidad, de los Estados Unidos de América, de Gran Bretaña, de la France, mientras que los colores de Colombia son totalmente del Renacimiento español. Es decir, pero no es un tema ofensivo. Ahora, simplemente como un punto a favor de Colombia, Colombia tuvo un medievo que Panamá no tiene. Colombia fue colonizada por España, Panamá nunca fue colonizada, y la ausencia de medievo nos hace un poco excesivamente igualitarios e irreverentes, como dicen los franceses y los americanos. Panamá nunca fue colonizada por el Imperio Español, fue dominada pero no colonizada. Y es un problema medieval. Igualmente, United States of America. Ellos controlaron la zona pero nunca colonizaron a Panamá. Y ahí el problema de la ausencia de medievo, que es como un consuelo para un colombiano, es decir, tuvimos medievo y ustedes no. El colombiano tiene una mentalidad mucho más formalista, el panameño es pragmático. El panameño pertenece a la modernidad, a la influencia francesa, a la influencia norteamericana. El vínculo emocional con Francia y con Estados Unidos es más fuerte que con Colombia. Nuestra forma de hablar es distinto, nuestra interpretación de la vida es diferente, antropológicamente somos distintos, nuestro sentimiento de la vida es diferente y por consiguiente Panamá es cosmopolita, Colombia es indígena, con una oligarquía criolla. Pero, en fin, podríamos quedarnos toda una mañana, pero eso no significa que es menos o mal. Colombia tiene una estructura formal preciosa, admirable. Cuando dicto clase en Medellín y en Bogotá, me encanta la atmósfera cultural, la parte nostálgica española, el savoir-faire de cómo decir las cosas. Pero cuando regreso a Panamá, aparece el pragmatismo chino, el pragmatismo norteamericano, y son dos versiones diferentes de humanidad. Pero lo que hace la felicidad del ser humano es la petite grande différence. Pero seguimos juntos dentro del mismo continente. ¿Otra pregunta? No, la pregunta es sobre la cuestión de agricultura. De agricultura y la implementación. Sí. La implementación. Que él dice que no encuentra texto. Bueno. Esa es la pregunta, ¿no? El tema, claro, el tema de agricultura va ligado a la concepción terciaria de la economía panameña. Costa Rica es un país agrícola, Panamá es un país de economía de servicios. El costarricense tiene otra concepción de la vida vinculado a la tierra, Panamá a los puertos. Lamentablemente, el desarrollo agrícola que generó los gobiernos bonapartistas del 68 hasta el 89 se perdió en el tiempo. Y regresamos a la política neoliberal de servicios, a la importación de alimentos, al facilitarismo de poder introducir productos en teoría más baratos, pero sin ninguna visión. La ausencia de investigación agroalimentaria es una debilidad de Estado, no una debilidad de la universidad. No ha habido una política en los últimos 25 años para transformar el agro, para planificar la suerte alimentaria. Por eso que dentro de mi proyecto he querido presentar la industria agroalimentaria basada en 4 facultades y con el apoyo de una alianza tal vez con la Universidad de Vietnam o tal vez con la Universidad de Texas, de que podamos nosotros desarrollar el agro y tratar de que la clase política entienda que hay 2 clases de Panamá. El Panamá profundo de la agricultura que necesitamos mantener y preservar, el amor a la tierra, y el otro, el Panamá del comercio, que es Panamá Colón, que es una realidad que no debe contagiar el resto de las provincias. El problema de la producción literaria
yo creo que se ha dado por la inclinación que decía alguien, un abogado, es más fácil copiar que producir. Y creo que la Universidad de Panamá tiene el reto de decir que es más importante producir que copiar. Y esa es la solución para la nueva implementación de monografía. Y la única manera de yo poder estimular a mis colegas profesores que se encuentran deprimidos y que quiero darle el mejor sitial en el corazón de la universidad es que haya proyectos conjuntos entre su homólogo en el extranjero y él para que se sienta protagonista de la historia mundial de la educación. Perfecto, profesor. Seguramente hay muchas preguntas, pero aquí tenemos que hacer lamentablemente este cierre. Ha sido una conversación muy interesante, muy gráfica, y estoy muy contento de haberlo tenido aquí en Conversaciones con la Universidad. Y pido por favor un aplauso para nuestro invitado especial.